Ayer, Pedro Sánchez nos habló otra vez de la maquinaria de fango y anunció que iba a aplicar una ley para meter en cintura a los medios críticos que se encargan de informar sobre los escándalos de Begoña, el hermano de Sánchez y medio gobierno. Obviamente él no lo llamó así, él empleó neolengua para disfrazar de virtud lo que va a hacer, que no es sino asaltar al cuarto poder. El poder que se encarga de fiscalizar la acción de los otros tres poderes y transmitírsela a los ciudadanos. Probablemente en los próximos días, tanto en medios digitales como en YouTube, veáis títulos que os hablan de que la Unión Europea no va a permitir esto y que van a meter en cintura a Pedro Sánchez. La realidad es que la Unión Europea no nos va a salvar, porque el plan de Sánchez viene directamente de aquí. Reglamento Unión Europea 2024-1083 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de abril de 2024, por el que establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010-13 Unión Europea, Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Por supuesto, esto reinterpretado al gusto de Sánchez y en función de sus necesidades. Recordad que su lema es hacer de la necesidad virtud. Lo que pasa es que el sensacionalismo vende y decir que Sánchez está acabado es algo que da visitas y por ende dinero. La verdad no vende tanto, pero es lo que hay que hacer, decir la verdad, porque en juego está la credibilidad y porque necesitamos estar informados, sobre todo cuando la información está en peligro, y nunca lo ha estado tanto como con este gobierno. No vendrá un gran hombre ni Europa a salvarnos, por eso conviene que sepamos cuál es el plan de este señor. El vídeo en cuestión es este, os voy a ahorrar el desagrado de tener que escuchar a este mentiroso patológico. Únicamente resaltar que llama la atención que alguien con su responsabilidad, llevar a sus espaldas todo un país y con su salario, es incapaz siquiera de hablar a cámara sin tener que leer. Tú puedes anotar los asuntos importantes que has de tratar, cifras, fechas, para no equivocarte con los números, pero no es normal que este sujeto tenga que leer todos los papeles que le pongan por delante porque es incapaz de enarbolar un discurso serio. Sobre todo cuando va a tocar un tema tan importante como cercenar el artículo 20 de la Constitución, que a eso iré después. Ahora vamos a centrarnos en las palabras que ha escogido, a las cuales ha prostituido para decir que va a hacer exactamente lo contrario a lo que hará. Pedro Sánchez. En España la democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas. Por eso, mañana el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Acción por la Democracia que anuncié antes del verano. Un plan que emana de nuestra Constitución y de medidas aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo. Más transparencia, más pluralidad y más garantías. Lo que aquí este señor que está ocupando la Moncloa quiere decir que la democracia está en peligro por él, que se ha dedicado a asaltar al Poder Judicial, que su política se ha basado en la desinformación y los bulos, el bulo del culo, el de Malasaña, los bulos de la insumisión química, qué decir de las balas dentro de sobres, por supuesto el bulo de no va a haber indultos, no va a haber amnistía, no voy a dejar a nadie atrás, que decía muy ufano, después de prometer que no iba a subir los impuestos a las clases medias y a las trabajadoras. Y continúa anunciando que va a usar el poder ejecutivo para pasar por encima del legislativo y meternos un decretazo con el cual se va a cargar el derecho a la libertad de expresión. Dice una medio verdad, que ha sido aprobado en la Comisión y el Parlamento Europeo, pero precedida de una mentira. Dice que emana de nuestra Constitución. A estas alturas de la película no hace falta aclarar que Sánchez emplea la Constitución como papel higiénico. Ha pisoteado el artículo 14, el 31, el 33, el 116 de los estados de alarma, excepción y sitio. Para él la Constitución no vale nada. Pero si nos vamos al BOE, donde está publicada la Constitución española, que emplea a Sánchez para justificar la canallada que plantea hacer, vemos que dice, artículo 20, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Con lo cual estaría más que justificado que los medios digitales pudiesen hacer sus publicaciones sin ser asaltados por este sujeto. Apartado D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Y eso es justamente lo que han hecho los medios a los que Sánchez va a atacar, que es informar de manera veraz de por dónde van las pesquisas judiciales con respecto a Begoña Gómez o David Azagra, que es informarnos de que en el peor momento que hemos atravesado en la historia reciente había miembros del gobierno de este señor y también gobiernos autonómicos de su mismo partido en una presunta trama de mordidas con la compra de material sanitario
mientras miles de personas estaban muriendo y nos tenían encerrados, o sorpresa, también de manera inconstitucional. Y de eso va esta película, de que se fiscalice la acción de este sinvergüenza le hace daño, de que él quiere obrar con absoluta impunidad, y no le viene nada bien que la ciudadanía sepa que está haciendo este tipo de fechorías. Que cuando decía que no iba a dejar a nadie atrás, se refería por supuesto a su padre, a su hermano y a su mujer. Y lo que te rondaré y de lo que nos enteraremos. O bueno, no, puede que no nos enteremos después de lo que él pretende hacer. Y en España tenemos la memoria muy corta, pero este es el del comité de expertos que luego se demostró que no existía. Para que os hagáis cargo de cómo se las gasta este señor, por no llamarle algo peor, y ya es mucho concederle lo de señor, vamos a ver qué hizo con el exdirector del País. Esto es muy grave, las llamadas amenazantes de Pedro Sánchez al País, presionando para cambiar titulares. Lo cuenta el director adjunto del País, que tras alcanzar Sánchez la presidencia del gobierno fue despedido. Que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Llamaba al País para cambiar. Me llamó a mí. Pedro Sánchez. En España la democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas. Líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Presiones a periodistas. Llamaba al País para cambiar. Me llamó a mí. Si hacía esto cuando ni siquiera contaba con una ley que avale lo que pretende hacer, ¿qué no hará cuando tenga la ley preparada? Pero continuemos juntando piezas del puzzle, porque justamente hoy el PSOE publicaba lo siguiente. Para que veáis que lo que está asediado no es la democracia o el gobierno o el Estado español, Sánchez y su entorno. PSOE, Feijóo y Abascal están detrás del caso Peinado. El PP y Vox están detrás de esos bulos, esos medios y pseudomedios los publican y una serie de organizaciones ultras los llevan ante un juez. De momento vemos que mientras el presidente anuncia una ley para acabar con los bulos, la propia cuenta institucional del PSOE nos dice que los casos judiciales en los que se está investigando al entorno de Sánchez son bulos. Blanco y en botella, bulo es ir en contra de la corrupción de este gobierno y del entorno de Sánchez. Van creando el relato, la narrativa de que ellos son honrados, porque sí, tienes que creerlo, y que todo lo que sea demostrar los casos de corrupción de estos sujetos sería esa maquinaria de fango. Me ha gustado la respuesta de este usuario. ¿Por qué? ¿Por qué no lo denuncian en los juzgados? Si son bulos e invenciones. ¿No dio la cátedra a Begoña Gómez? ¿No llamó al rector? ¿No habló con Air Europa? ¿No estuvo Barrabés en Moncloa? ¿No se dieron subvenciones? ¿No financiaron la cátedra de Begoña? ¿No viajó a Rusia Begoña? ¿Dónde está el bulo? Y efectivamente, dicen que son bulos, dicen que es todo mentira, pero son incapaces de decir qué es la mentira exactamente. Que lo mismo podríamos decir de David Azagra. ¿Es acaso mentira que fue contratado por la Diputación de Badajoz con un cargo ad hoc justo cuando Sánchez asume la secretaría del PSOE? ¿Es mentira que su contrato no reconoce la opción de teletrabajar, pero que él vivía en Elvas, Portugal, para tributar menos? ¿Es mentira que aumentó su patrimonio de los 200.000 euros a cerca de 2 millones? ¿Es mentira acaso que Conde Pumpido, por ejemplo, ha conseguido indultar por la puerta de atrás a los condenados por los seres andaluces? ¿Es mentira que Marlaska o María Jesús Montero supiesen desde 2022 que se está investigando el caso Koldo? ¿Es mentira que el Ministerio de Transporte se echara humo al poco tiempo de que se fuera Ábalos? ¿O qué decir de la hemeroteca? ¿Es mentira que negaran por activa y por pasiva los indultos o la amnistía? ¿O pactar con Bildu o con Podemos? Y para los votantes del PSOE que se las prometen muy felices, que están encantados de que esta ley salga adelante porque cómo osan señalar a su presidente el guapérrimo, ¿qué creéis que va a pasar con los medios de izquierdas cuando haya un cambio de gobierno? ¿O esta ley va a ser unidireccional y va a servir únicamente para censurar a los medios de derecha? Hay que defender la libertad de expresión porque eso sí que nos iguala a todos, la tiene todo el mundo, independientemente de si ganas poco, si ganas mucho, si eres blanco, si eres moreno, si eres hombre o si eres mujer. La libertad de expresión es lo que nos permite que haya debate, es lo que nos permite acercarnos a la verdad. Lo que sucede es que para este gobierno, 1984 no es una novela distópica, es un manual de instrucciones. De forma condescendiente han asumido que sus ideas, a pesar de que sus ideas van variando en función de lo que necesite Sánchez, es la verdad, es la cima de la civilización, no se puede continuar avanzando y cualquier cuestión que sea contradecir lo que está diciendo Sánchez sería retroceso, reacción o delito de odio. O directamente mentira, bulos, cuando él es el máximo mentiroso de este país.
un mitómano. Pero nada, tendrá que ser así, porque Sánchez es un fin en sí mismo. El fin es que él esté en la Moncloa. Lo que tenga que hacer, da igual. Que tiene que pactar con todo lo que no hay que pactar, hacer toda suerte de concesiones, cargarse la libertad de expresión, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la democracia. Pues se hace. ¿Y qué más da? Lo importante es que esté Sánchez al mando. ¿Cuándo anunció que iba a hacer esto? Lo anunció después de esa reflexión de 5 días donde estuvo mareando la perdiz con si dimitía o no dimitía. Él estaba profundamente enamorado y estaban atacando a su esposa para hacerle daño. Eso fue lo que nos vendió. O dicho de otra manera, cuando se empiece a investigar a su mujer, con lo cual es mentira que esto sea para acabar con la desinformación, que la ha habido siempre y la seguirá habiendo. Esto es única y exclusivamente para protegerse él, ni siquiera por Begoña. Él, porque sabe que si Begoña cae, él cae detrás. ¿Y qué decir de lo que aprueba el Parlamento Europeo? Lo primero, que es un problema global, no se circunscribe al espacio español. Los estados estaban muy cómodos con aquel oligopolio mediático, los medios de comunicación tradicionales se podían comprar y dentro de ese contexto se veían beneficiados tanto los populares europeos como los socialdemócratas. La mitad de las terminales mediáticas eran de unos, la otra mitad de los otros, y ambos bloques participaban de ese consenso. No en vano votan todos juntos, incluido esto. ¿Y por qué se ponen de acuerdo con cercenar la libertad de expresión? Pues muy sencillo. Con la llegada de Internet, empezaron a surgir digitales, empezaron a surgir las redes sociales, la plataforma de YouTube, y de repente ese oligopolio mediático se descentralizó y cualquiera podía informar. Y como cualquiera podía informar, los ciudadanos, que no somos tontos, que no somos niños pequeños, comenzamos a cruzar información, a ver quiénes eran fiables, quiénes eran manipuladores, y a elegir a quién queríamos ver y a partir de qué medios nos queríamos informar. Al que miente le va mal, es cuestión de tiempo que le pillen, no se le va a ver. Al que dice la verdad consigue credibilidad y afianza audiencia, así de sencillo. Con lo cual no es una cuestión de bulos, es una cuestión de que tenían todo atado y bien atado, ya no lo tienen atado y les molesta. No les preocupaban tanto los bulos cuando a través de mentiras nos encerraron consiguiendo que caiga un 18,5 el PIB de España. Ahí no se preocuparon por los bulos. Un día mascarillas no, al día siguiente sí, luego otra vez no, luego otra vez de vuelta. Los niños eran asintomáticos, pero luego podían contagiar, al principio si te pinchabas ya no contagiabas, luego sí. Por poner un ejemplo, que podría poner cualquier otro. Lo que les duele es que, por ejemplo, en Italia aparezca Giorgia Meloni. Lo que les duele es que en Portugal surja Chega y tengan que pactar populares con socialistas. Molesta a Vox en España. Molesta que se las prometían muy felices partiendo el pastel por la mitad y ahora tiene miedo de quedarse sin comer. Porque tú imagínate a Sánchez buscándose la vida en el sector privado, que si encuentra algo cuando deje de ser presidente será por una puerta giratoria. A lo que le tiene alergia a esta gente es a trabajar. Y como son sociópatas de manual, están encantados de dirigir y controlar nuestras vidas, pero encima lo hacen por nuestro bien. Es que resulta que somos tontos y no sabemos a través de quiénes informarnos. Y la verdad, yo no sé si a Sánchez le va a salir bien esto. En mi opinión, si me preguntáis, es ponerle puertas al campo. Lo que me imagino que va a hacer es freír impuestos a los que nos dedicamos a la comunicación y para recuperar parte de lo esquilmado, es decir, acceder a ayudas, que tus objetivos estén alineados con los de la Agenda 2030. Pero hasta ahora hemos funcionado sin ayudas, ni las necesitamos, ni las queremos, así que esto ya digo que yo creo que no le va a servir para absolutamente nada. Lo que sí que puede hacer es meter algún tipo de figura legal para meter miedo con los juzgados, eso sí lo puede hacer. Que tengas que ser tú el que pierda su tiempo y pague un abogado para ir a demostrar que eres inocente. Pero la situación previa, en la cual había 4 medios de comunicación perfectamente identificados, que eran vasos comunicantes de los 2 grandes partidos políticos, a eso no vamos a volver. Pueden hacer lo que quieran, no lo va a conseguir. Y lo que tampoco va a conseguir es que la gente piense que Begoña es honrada. Eso ya lo ha perdido. Como también ha perdido la confianza de la mayoría de los españoles. Lince TV, política y noticias.